Nos piden realizar las operaciones entre vectores y graficar. ¿Qué operaciones nos están pidiendo realizar? A más B, el vector A más el vector B, el vector A menos el vector B. Entonces nos están pidiendo hacer suma de vectores y resta de vectores. Vamos a explicarlo de una forma detallada, paso a paso, para que lo entiendan mejor y puedan realizarlo también ustedes. Por tanto, realizamos A más B. ¿Qué es A más B? Simplemente cuando nos piden realizar la suma de vectores es lo siguiente. Podemos copiar A más B, tenemos en esta parte A más B, que va a ser igual a ¿qué? A lo siguiente. ¿Cuál es el vector A? Nuestro vector A para nosotros nos dicen aquí, ¿no? Si el vector A es igual a 4, primer componente 4, segundo componente 1. Tenemos dos componentes. Entonces anotaremos, en vez de este A, anotaremos sus dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes del vector A? El vector A tiene como componentes el 4 y el 1. De esa forma. Ahora nos dice que más, ¿no? Más, anotamos en esta parte, entonces, más lo que es el otro vector, el vector B. Pero este vector B, ¿qué tiene de componentes? Tiene el componente 2 y el componente 3. Por tanto, anotamos sus componentes. Anotamos el 2, primer componente, coma, y el 3. De esa forma. Entonces, ahora, A más B va a ser igual a ¿qué? Directo, a la suma de los componentes. Es decir, este componente con este componente sumamos y lo ponemos en el primer componente. Este segundo componente con este segundo componente sumamos y lo ponemos en el segundo componente. Por tanto, nos va a quedar lo siguiente. Podemos decir que todo esto va a ser igual a lo siguiente. Decimos que todo esto va a ser igual. ¿Podemos realizarlo un pasito más? Sí, podemos realizarlo. ¿Podemos hacerlo directo? También podemos hacerlo directo. Realizaremos un pasito más de qué es lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces vamos a tener este vector y este nuevo componente, esta suma de dos vectores que van a tener nuevos componentes. Es decir, en la primera parte 4 más 2, porque nos dice suma. Entonces en este primer componente va a ser la suma de 4 más 2, coma, y en el otro componente va a entrar la suma de estos segundos componentes, el 1 con el 3, ¿no? Es 1 más lo que es el 3. De esa forma. Entonces, finalmente, el vector A más el vector B es igual a ¿qué? Entonces anotamos, ¿no? El vector A más el vector B es igual a lo siguiente, a la suma de ellos. Nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Como resultado tenemos lo siguiente. 4 más 2 me da lo que es 6. Y 1 más 3 me da lo que es 4. Hemos realizado simplemente la suma de esto y hemos notado en el lado del primer componente. La suma de estos dos en el lado del segundo componente. Ya tenemos, por tanto, nuestra solución al primero que nos pide, que era la suma de los dos vectores. Ahora, ¿qué nos están pidiendo también? Nos piden lo que es la resta de esos vectores. Por tanto, podemos realizar la resta de los vectores. A ver, realizaremos entonces la resta. Vamos a tener lo siguiente. Nos dice la resta de los otros vectores, tanto el vector A como el vector B. Para hacer la resta nos podemos anotar nuevamente. Nos piden encontrar el vector A menos lo que es el vector B. Esto va a ser igual a ¿qué? A la resta también de los vectores. Entonces nos anotamos nuevamente, nuestro vector A tiene como componentes el 4,1 más lo que es el 2,3, que es los componentes de nuestro segundo vector. Pero esto nos dice resta. Tenemos que restar. Ahora ya lo vamos a restar de forma directa, ¿no? Más rápido. A ver, tenemos lo que es el primer vector, el vector A, menos lo que es el vector B, que va a ser igual a ¿qué? Todo esto va a ser igual directo. Les realizaremos la resta, ¿no? Al rato hemos hecho por pasitos. Ahora, como ya hemos entendido cómo se realiza, lo haremos directo. Para que ustedes saben, cuando tengan ejercicios similares, ya lo hagan directo. No es necesario que estén haciendo paso por paso, ¿no? 4 menos 2, primer componente, ¿no? Primer componente con primer componente. 4 menos 2 nos da lo que es 2. Eso notamos en el lado del primer componente. El segundo, 1 menos lo que es 3 nos da lo que es menos 2. Entonces tenemos 1 menos 3 en el segundo componente nos da menos 2. Eso notamos en el segundo componente. Entonces aquí notamos menos 2. Y ya hemos encontrado cuánto es la resta de esos dos vectores. La resta de esos dos vectores, del vector A menos el vector B, es
con componentes 2, menos 2. Ahora nos piden graficar. No tenemos que graficar lo que son estos vectores, tanto el vector A, el vector B nos piden graficar el resultado de ambos, suma y de la resta. Por tanto, realizamos ello. ¿Cómo vamos a graficar? Siempre partiendo del origen, ¿no? El primer componente, este 4 en el eje X, estamos realizando primero para el vector A, este 4 en el eje X y este 1 en el eje Y. Tenemos eje X, eje Y. Nos dice 4, 1. Entonces graficamos. El vector A va a ser igual a 4, 1. ¿Dónde se encuentra el 4 en el eje X? Aquí, ¿no? Aquí tenemos el 4 y subí hasta el 1. Hasta el 1. Subimos hasta aquí, ¿no? 4, 1. 4 en X, 1 en Y. Desde el origen, desde el 0, entonces realizamos ahí la gráfica. Esto es para nosotros nuestro vector A, ¿no? Entonces podemos notar de esta forma. Tenemos por aquí el vector A. Ya hemos encontrado nuestro vector A. Ahora, ¿qué vector más nos piden? Nos piden el vector B. ¿Cuánto es el vector B? El vector B es 2,3. 2 en X, 2 en X, 3 en Y. Subimos hasta esta parte, ¿no? Entonces, nuevamente graficamos ahí. El vector B va a ser 2 en X, 3 en Y, hasta este punto. Entonces, desde el origen trazamos hasta ese punto. Y ahí es nuestro vector B, ¿no? Eso tenemos, entonces lo anotamos. Esto para nosotros es nuestro vector B, de esa forma. Ahora, nos piden también graficar lo que es la suma de estos vectores. A más B, ¿cuánto es? Ya se han debido dar cuenta. 6 en X, 4 en Y. 6 en X, 4 en Y. Por tanto, graficamos, ¿no? Vamos a decir 6 en X hasta aquí, 4 en Y, que es hasta esta parte, ¿no? Subimos hasta lo que es ahí, 6 en X, 4 en Y. Hasta aquí es lo que es nuestro vector. ¿Qué vector es este? Este es el vector A más B. Entonces anotamos, este es el vector A más B. La suma del vector A más la suma del vector B. De esa forma ya hemos graficado. Otro, ¿cuál nos pide el otro la gráfica? Del vector A menos B. Ya nuevamente lo mismo. 2 menos 2. 2 en X y menos 2 en Y. 2 en X, 1, 2 en X y menos 2 en Y. Menos 1, menos 2. Hasta aquí, ¿no? Del origen hasta esa parte. Entonces graficamos. Desde el origen hasta lo que es esta parte. 2 en X y en Y menos 2. Por tanto, aquí tenemos lo que es nuestro otro vector. Este es el vector A menos B. Es bueno siempre anotar el nombre de nuestro vector, ¿no? Vector A menos B. Esto las restas de los vectores. ¿Qué podemos observar ahora en nuestra gráfica? ¿No? Podemos observar que el resultado de A más B, no es nada más que el B prolongado, ¿no? Es decir, su paralelo del B, pero desde que empiece en esta parte. ¿Qué quiero decir? Lo siguiente, tenemos el vector B. Si este vector B lo recorremos hasta lo que es esta parte y lo graficamos tal como está, este mismo vector lo recorremos aquí, nos va a quedar simplemente a esta forma, ¿no? De esta forma, es decir, desde aquí, ¡pam! Todo esto, nuestro vector B, ¿no? Eso es nuestro vector B. Si es que nuevamente les digo, si es que pueden transportarlo paralelamente, nuestro vector B de aquí hasta allá es la misma distancia, ¿no? Que es lo mismo sucede en este caso cuando hacemos A menos B. Este mismo vector que tenemos en aquí lo volvemos a traer hasta esta parte, ¿no? De aquí, desde este punto hasta dónde, hasta este otro lado donde termina, podemos observar que también este es nuestro vector B, ¿no? Entonces aquí podemos poner la flechita, eso también es nuestro vector B. De esa forma se observa también en la gráfica que prolongando lo que es este vector hacia este lado, empezando desde donde termina el vector A, entonces tenemos A más B. Del otro lado, lo mismo, ¿no? Este vector A lo recorremos paralelamente hacia este lado, donde empieza aquí y termina. Entonces, desde el origen hasta donde termina nuestro vector, va a ser A menos B. De esa forma encontramos, observamos lo que es la gráfica de los vectores y cómo realizar las operaciones entre vectores. Se trataba de operaciones básicas, sencillas, pero hay que entender porque todo se basa en lo que es la suma y la resta. En las próximas sesiones pueden observar que vamos a resolver ejercicios más interesantes que esto. También revisen el curso completo que tenemos aquí a continuación, Vectores en el plano, donde están todos los ejercicios relacionados con vectores.